Buenas tardes, mis queridos líderes y lideresas. En esta hora, en nuestra escuela virtual de liderazgo, quiero comentar con ustedes el capítulo número 13, que es al mismo tiempo el principio número 13 del liderazgo. Se titula Los líderes llevan dentro de sí su propio clima psíquico social. Lo sustentamos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 13, con un ejemplo. Dice acá: entonces Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrach, Mesach, Abed-nego. Al instante esos varones fueron traídos ante él, y Nabucodonosor los echó en el horno de fuego. Qué importante esto. Nabucodonosor, rey, uno de los imperios del tiempo antiguo más esplendorosos, más grande, que de tal forma se conocía como el centro cultural de la antigüedad, que rimaba con Egipto en aquel entonces. Este gran rey sabio, él se llenó de ira, dice el texto, de enojo, dice el versículo 3, porque él sentía que sus órdenes no habían sido cumplidas por estos tres hebreos, que se les ordenaba que ellos pudieran adorar, entre otras cosas, una estatua inmensa de puro oro que él había hecho a raíz de una visión que Daniel le había interpretado. Lo interesante es que este rey perdió la compostura, se dejó llevar por la situación del momento, por la teñido que estaba emocionalmente el contexto, y con ira y con enojo, en lugar de tratar de entender los principios que sustentaban a estos tres funcionarios, amigos y al mismo tiempo subalternos de él, que estaban contribuyendo en su reino desde una postura de liderazgo muy importante, las cuales él les había asignado, él entonces decide relegarlos de su puesto, condenarlos a la muerte. Lo que estamos diciendo entonces acá, que nosotros a veces como líderes, si no tenemos nuestro propio clima psíquico, seremos movidos por cualquier clima cultural que esté en nuestro liderazgo. En una iglesia, en una empresa y en nuestra propia vida, hay líderes que a veces llegan y están de repente felices y en otro instante están enojados, coléricos. Hay otros que no logran manejar su propio carácter. Hay líderes que lo que hacen es gritar y ya son conocidos como los jefes gritones, como el líder matoneador. Y hay muchas personas y muchos colaboradores que sienten que ese clima organizacional que se ha creado allí no es propicio para el crecimiento. Imagínense ustedes más así en una iglesia donde se adora al Señor, por poner un ejemplo, que uno de los líderes entonces maneje una situación tan explosiva y no sepa manejar su clima organizacional propio interno. Una característica fundamental entonces del liderazgo es que aprendamos a llevar nuestro propio clima psíquico, es decir, que no podemos depender de las circunstancias para estar felices, para estar enojados, para estar introspectivos o para estar ciertamente más extrovertidos. Debemos manejar nuestro propio clima, más bien sabiendo que el liderazgo es resolver situaciones prácticas y poder entonces llevar a la consecución a nuestro equipo a las metas que queremos. Debemos aprender entonces y tomar el ejemplo de Nabucodonosor a la inversa ciertamente, y no enojarnos y llenarnos de ira y manejar un clima organizacional que es destructivo y altamente nocivo. Aprendamos entonces de lo que nos dice la palabra de Dios, a manejar nuestro propio clima psíquico, organizacional e interno. No dependamos de los demás para que puedan ellos motivarnos o trabajar con nuestras emociones. Un líder tiene que ser ecuánime siempre. Y esto fue lo que causó, entre pocas cosas, la derrota y la caída de Nabucodonosor como rey de un gran imperio. No podía manejar sus propios impulsos e imprimió en todo el imperio, ¿verdad?, ciertas emociones y cierta cultura globalizada que determinaba cuál habría de ser el norte que él tenía que llevar dentro de sus emociones. Manejemos nuestro propio clima psíquico, organizacional, individual, y Dios nos va a ayudar grandemente.